sobre el gran nopal. Los mayores y más antiguos registros que se tienen de este vegetal habría sido domesticado hace 9000 años y junto con el maguey, el maíz y el frijol fue el alimento principal de los grupos chichimecas. Ellos lo llamaron nopali, voz náhuatl que se transformó en nopal a la llegada de los españoles. La composición gráfica que ofrece el escudo nacional mexicano aporta como ningún otro emblema elementos naturales que aluden a diversidad biológica de México: el nopal, el águila, la serpiente, caracoles y ramas de encino y de laurel. El tiempo representa los grandes valores culturales y épicos encarnados en un ave llamada águila suprema por los antiguos mexicanos. Los primeros 4 elementos pertenecen a la cultura hispánica: la guirnalda de encino y el laurel, la cultura española del siglo XVIII. A su vez, los absorbió de las milenarias civilizaciones de Grecia y Roma. Nopal percha sobre la que, según el mito fundacional de México, apareció un águila devorando una serpiente. Junto con el ave, elemento permanente en las sucesivas versiones del escudo nacional a lo largo de la historia. Una de las primeras representaciones de la fundación de Tenochtitlan es el teocalli de la Guerra Sagrada, monolito hallado en las inmediaciones de lo que hoy es el Palacio Nacional y que data de la época de Moctezuma Xocoyotzli. Se trata de un bajo relieve donde aparece un águila dorada devorando una serpiente de cascabel parada sobre un nopal que emerge del cuerpo de una deidad y a manera de tunas ostenta corazones. Los códices novohispanos incluyen diversos elementos de la fundación. Algunos de ellos se perpetúan en el emblema nacional, mientras que otros desaparecen. El nopal permanece hace 20,000 años aproximadamente, cuando los primeros pobladores llegaron a la cuenca de México y vivían como nómadas cazadores y recolectores. Encontraron varios géneros de cactos de los cuales se alimentaban. Del nopal son los mayores y más antiguos registros que se tienen. La cuenca de México, donde se fundó la Gran Tenochtitlan, es actualmente el hábitat de más de una docena de especies de nopales. Una de ellas, la opuntia o nopal cardo, es identificado por algunos historiadores como la que aparece en las primeras representaciones del escudo por sus tunas rojas y por endémico del centro y norte de México. Otros opinan que es el género Opuntia ficus indica, de tunas verdes y amplia distribución. También se menciona el nopal Opuntia tomentosa y al de espinas lacias de flores. La familia de las cactos bisasnas, hechos nopales y chollas, originó en el continente americano y se distribuye naturalmente desde el sur de Canadá hasta la Patagonia. En Argentina, de las 1,400 especies de cactos, 670 viven en México, y de estas, 508 son endémicas. El territorio mexicano se considera el centro de mayor diversidad de cactos. También es la gran diversidad de nopales. Los nopales conforman el grupo vegetal con más especies, más amplia distribución de los cactos. Algunas especies se dividen en 2 grupos, Opuntia y Nopalia, aunque los tallos de ambos grupos son muy similares. Las de género de Opuntia parecen copas con pétalos y pequeños y son polinizadas por insectos. Las de Nopalia son elongadas, con pistilo y estambres largos y sobresalientes. Las polinizan los colibríes. Aproximadamente 200 especies de nopales, 93 de Opuntia y 8 de Nopalia, viven en México. De las 93 especies de Opuntia y 62 son endémicas del país, y de las 8 especies de Nopalia, 6 son endémicas según la botánica. En México, nación multicultural, es tan extenso el uso del cacto llamado nopal en la alimentación, la ganadería, el arte, la construcción, la ciencia, la estética y mucho más que la planta con forma de raqueta espinada impacta transversalmente a todos los mexicanos. El nopal aparece en el centro de nuestro escudo nacional y junto con el águila real, la serpiente de cascabel y los caracoles, ornados con una rama de encino y otra de olivo. Y este conjunto al centro de la bandera nacional de colores verde, blanco y rojo, le han merecido ser reconocida como la bandera más hermosa del mundo. La producción del nopal para utilizarlo como fuente de energía renovable tiene impactos positivos y beneficiosos, sociales, económicos y ambientales. Uso en operación
un biodigestor para la producción de biogás. Como se recordará, durante la pasada administración se aprobaron las leyes relacionadas con la promoción de bioenergéticos, energías renovables y cambio climático. Una empresa ubicada en Camémbaro, Michoacán, construyó y puso en operación un biodigestor para la producción de biogás. Dicha instalación tiene un volumen de 100 metros cuadrados y una capacidad de procesamiento de 8 toneladas de nopal por día. Actualmente, por requerimiento propio de la empresa, la planta opera un 20% de su capacidad, pero puede ser llevada al 100% en el mediano plazo y demostrar que la tecnología es viable tanto técnica como económicamente. El cultivo del nopal se identifica como una importante fuente de bioenergéticos a través de su conversión a biogás. Mediante el proceso de digestión anaeróbica, la poca agua que necesita para su cultivo, sus nutrientes y adaptabilidad a suelos pobres en climas desérticos o semidesérticos, lo hacen idóneo para esta aplicación. Producción y rendimiento del biogás del nopal, la cual se ha enfocado en la determinación del rendimiento del biogás por unidad de masa del nopal, así como las condiciones bajo las cuales este es posible. Cabe señalar que la producción del nopal para utilizarlo como fuente de energía renovable tiene impactos positivos y benéficos, tanto sociales como económicos y ambientales. El nopal como biocombustible no es solo uno de los cultivos de mayor importancia en México, sobre todo en el altiplano y centro del país, sino que también representa una opción energética viable y superior para la construcción de biogás y energía eléctrica, comparándolo con la jatropá y otras biomasas como la yuca, el maíz, la cebada, la caña de azúcar, entre otros cultivos. En México existen 104 especies de nopal, de las cuales 53 son endémicas. México tiene una superficie sembrada de 12.500 hectáreas de nopal, dura y una producción de más de 1 millón de toneladas, alcanzando rendimientos promedio de hasta 100 toneladas. Es importante mencionar que el nopal se puede cultivar en suelos degradados de baja calidad, puesto que se adapta bien a condiciones ambientales desfavorables, por lo que en muchas regiones de México tiene potencial el consumo de agua de este cultivo es bajo, e incluso se puede cultivar en condiciones extremas de sequía. Aproximadamente el 90% de este tipo de biomasa se puede transformar en biogás. El 10% se transforma en sedimento y es arrastrado con agua que liberan las células de los nopales. El proceso genera sedimento orgánico y agua como subproductos. El nopal además se puede aprovechar como verdura, la tuna, la grana cochinilla, para producir cosméticos y medicinas como forraje para ganado y para producir energía eléctrica y biogás. Además puede generar polos de desarrollo sustentable tanto económicos, sociales y ambientales. La energía del nopal es limpia. El biogás del nopal contiene metano, al igual que el gas natural. No obstante, su producción no requiere maquinaria o dispositivos de alta complejidad, a diferencia del gas natural. El biogás contiene básicamente metano, dióxido de carbono y otros gases menores, por lo cual representa ventajas en su manejo. Aunque no contiene la misma capacidad calorífica, sin embargo, con tecnología avanzada de limpieza del CO2, alcanza el mismo valor calorífico y es más limpio. Por ello se puede utilizar exactamente igual como el gas natural y los equipos que son utilizados para gas natural. Perfectamente puede ser usado biogás del nopal sin mayores modificaciones. El nopal, como ustedes ven, amigos, es un estuche de monederías y de posibilidades, y todo lo que podemos aprovechar de él puede parecer ciencia ficción. De él obtenemos no solo alimentos, sino forraje, medicamentos, fibras, shampoo, cosméticos, fertilizantes, etc. Además, los científicos consideran que esa cactea tiene potencial para solucionar necesidades de energía, produciendo etanol, biogás y electricidad. En Calvillo, Aguascalientes, se gesta una de las primeras experiencias en México y quizá en el mundo de producción de biogás y electricidad. A partir de la biomasa del nopal para usos industriales y en casa habitación, cuando empezamos los proyectos nos decían que estábamos locos. En la comunidad del Salitre en Calvillo, la locura de Juan Manuel Castañeda
hace posible ya que cuenta con 70 hectáreas plantadas, donde se cosechan 100 toneladas diarias de nopal, lo que sirve para abastecer el biodigestor y producir una mega de energía eléctrica. Pues así es, como ven amigos, la verdad es que el nopal es impresionantemente beneficioso en varios aspectos. Por otra parte, el proceso para generar electricidad a partir de la biomasa del nopal comienza con la trituración de las pencas de la cactácea, que luego se canalizan a un biodigestor, donde al entrar en descomposición generan biogás con un contenido de metano y 65% después alimenta un motogenerador de combustión interna, el cual genera energía eléctrica. ¿Qué tal? ¿Ustedes sabían esas características del nopal? Y mucha gente que lo desprecia, ¿no? La verdad es que además de ser rico, nutritivo, pues hasta en nuestro escudo nacional lo tenemos. Pues esto se menciona como una locura, ¿eh? Por ejemplo, el proyecto nació en 2010 con la búsqueda de la opción para aprovechar el nopal. Pensaron en usarlo como energético y analizaron la posibilidad de producción de biogás. La fundación produce en Aguascalientes la Coordinación Nacional que lo apoyó y están pensadas, y entonces en ese tiempo se pensaban que estaban locos. La verdad es que esto del nopal es algo impresionante y en esta industria del biogás, pues se conoce que desde la época de los sumerios, quienes la producían en 3000 a.C., el físico italiano Alejandro Volta colectó gas del lago Como y demostró que la generación del gas depende de un proceso de fermentación que puede formar en el aire una composición explosiva de acuerdo con la revista de la universidad. En 1890 se construyó el primer biodigestor a escala real en India y en 1896 en Inglaterra. Las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por gas tomado de digestores que fermentaban todas las cloacas. Tras las guerras mundiales en Europa, este material se empleaba para tractores y automóviles. También se usaban tanques para tratar aguas residuales cuyo gas se utilizaba para las propias plantas de vehículos en la Segunda Guerra Mundial. Pues como ven, hasta el nopal para los automotores, esto es impresionante. El etanol a partir de la caña de azúcar asegura que no es rentable, pero con el nopal sí, porque el costo en relación con la gasolina, sin hacer cuentas alegres, es 60% menor. Ahora se encuentran en una fase experimental y requieren de una inversión interesante. Este proyecto fue presentado a la Secretaría de Energía porque no contamina y el apoyo solicitado es de una gran cantidad de efectivo. Por ejemplo, también el nopal se utiliza como biofertilizante. En el campo mexicano se aplican 4 millones de toneladas de fertilizante, de las cuales 3 millones son importados, según la Secretaría. Pero a partir de esto, pues el proceso de generación de biogás con nopal genera residuos llamados bioles, que en un proceso mínimo se convierte en biofertilizantes 100% orgánicos. ¿Qué tal, Así es de que, pues a utilizar y explotar de gran forma lo que es el nopal. ¿Cómo ven? ¿Ustedes conocían toda esta información? Espero que siga siendo de utilidad para ustedes. Bueno amigos, esta información ha sido muy interesante, esperemos que les haya gustado el video y si es así, por favor compártelo con tus amigos, te invitamos a que te suscribas al canal Salvengo y que nos sigas en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, pues muy agradecido por toda tu atención y por favor continúa viendo algunos otros videos que tenemos de información muy interesante para ti y para tus amigos y familiares.